Hola a todos ustedes. Mi nombre es Edgardo Ramos y bueno, soy enfermero de la Universidad de Cartagena. Muy alegre de poder compartir con ustedes este tema que le he titulado Principios básicos para promover la investigación en el área de salud, una lectura crítica para poder producir textos de buena calidad científica. Eh, lo primero que hay que conocer es que siempre será un reto poder hacer algún tipo de publicación y generalmente dejamos todo para última hora y a veces tenemos que expresarnos de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y justo es viernes y hay que entregarlo el día sábado. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos, cuando queremos escribir y que esa escritura sea académica y que venga con la mejor calidad de evidencia disponible? Para eso existen una serie de formas en que nosotros podemos divulgar y también estructurar nuestros resultados y hacerlo con tiempo. Nosotros podemos generar un proyecto, de ese proyecto podemos hacer revisión de la literatura, validación de un instrumento, hacer una serie de narrativas, aplicar o hacer material en multimedia, pero también podemos hacer de una intervención de cuidado exitosa, podemos hacer un capítulo de libro, podemos hacer proyectos en el aula o apropiación social del conocimiento. Lo principal es poder estructurarnos y pensando en qué vamos a publicar con esos resultados que vamos obteniendo. Una vez nosotros hagamos eso, hacemos entonces una serie de recomendaciones que a mi juicio me han servido mucho para poder publicar, ¿no? Y yo lo he llamado el ABC, es mi propio ABC. A, para mí el A es beber de la fuente adecuada. B es estructurarse y C, indagar. Si nosotros hacemos estos tres pasos, probablemente las cosas que vamos a hacer nos salgan bien. Primer paso, el A, beber de la fuente adecuada. Ustedes están observando una imagen y eh, en la imagen, ustedes están observando que está el agua salada y hay una cantidad de razones para poder beber agua. Pero el agua de mar, lejos, es un espejismo, ¿no? Lejos de servirte para hidratarte, te deshidrata. Así es que por eso es importante que en el vasto océano que tenemos de conocimiento podamos beber de la fuente adecuada. B, estructurarse. Todo indica que cuando vamos a nosotros a realizar un proyecto, ese proyecto requiere tiempo y recursos. Entonces, en función de la dedicación que yo le tenga, yo voy a destinar esa serie de recursos. Por ejemplo, si yo quiero estructurar un, eh, un, un, un artículo de 20 hojas, yo puedo realizar 3 párrafos por día. De 20 páginas, yo puedo realizar 3 párrafos por día. Cada párrafo debe ser de 8 líneas. Y entonces allí voy mirando la ortografía, la gramática, el estilo, ¿cierto? Y para eso yo debo de mirar generalmente la revista a la cual yo quiero publicar y mirar la misma estructura. Y los recursos, el análisis estadístico que voy a realizar, los procedimientos para darle una mayor posibilidad de que ese escrito me lo puedan publicar. Y bueno, yo utilizo un sistema que me parece interesante, que es el sistema de colores. Para mí, rojo son las ideas centrales del texto que probablemente voy a incorporar de manera literal en mi, eh, en mi escritura. Entonces, para eso yo realizo una matriz que coloco rojo. Esas son las ideas centrales. El amarillo son una idea secundaria que propiamente se desprenden de las de color rojo, que me podrían ayudar a interconectar y poder comparar o componer un párrafo con otro, y así también estas ideas las puedo parafrasear. De tal manera que yo utilizo una serie de conectores lógicos. Ustedes pueden buscarlos, conectores lógicos que me van a ayudar a
un párrafo de 8 líneas, enlazarlo con otro segundo párrafo de 8 líneas y utilizar esas de color amarillo. Y las verdes son detalles, características, palabras claves que me pueden ayudar a construir nuevos textos. Y aquí hago mi matriz. El texto del artículo original, las ideas principales del texto, el texto que voy a parafrasear y a qué sección del capítulo me aporta. Y de color verde puedo colocar ahí algunas palabras en parafrasear o algunas palabras en ideas principales del texto para yo poder no colocarlo también de manera textual. Entonces, si yo voy a realizar, por ejemplo, la introducción y me doy cuenta que la introducción o el primer capítulo de mi artículo me exige 3 o 4 páginas, yo lo divido por párrafos y me salen aproximadamente unos 12, 14, 15 párrafos. Y esos párrafos yo los voy construyendo a través de este tipo de matriz. Eso le va a dar una mayor coherencia y cohesión al texto. Y lo que yo llamaría crear un sistema fuente. ¿Qué es crear un sistema fuente? Una vez estaba en una charla en la Universidad de Los Llanos y observé a un grupo de médicos que de manera especial utilizaban periódicamente, eh, o sea, sacaban varios productos de algo que ellos tenían montado, ¿no? Y eso me parece que es importante para nosotros si queremos ser investigadores. No nos debemos eh, sufrir de diarrea intelectual, sino básicamente centrarnos en lo que nosotros queremos investigar y profundizar en esa área del conocimiento. Probablemente si yo tomo un solo tema, voy a poder profundizarlo de la manera adecuada y voy a poder sacar muchos resultados con una cantidad mínima de esfuerzo. Así que a través de proyectos de aula, por ejemplo, con 20 estudiantes o con compañeros, proyectos de intervención con múltiples etapas que yo pueda hacer ese proyecto de intervención y cada etapa le voy a sacar un producto, proyectos de prácticas en esta área, en el área clínica, el área comunitaria, en el área pedagógica o andragógica, si lo hago con los adultos, y convenios con dispensarios, por ejemplo, de medicamentos que yo pueda realizar y hacerle seguimiento a si están formulando de manera correcta o no los medicamentos. Y la C, que es indaga. ¿Quién es el mejor escritor de ese tema? ¿Qué revistas publican ese tema de investigación? ¿Qué tipos de investigación hay en tu ciudad y en cuál puedes participar? ¿Qué otros grupos interdisciplinarios hay en tu universidad? Porque lo que hay que saber es que solo no podemos hacer investigación. La investigación se construye entre todos y necesitamos por eso y requerimos ayuda. ¿A quién va dirigida la información que nosotros queremos escribir? Si es una nota de prensa, si es un escrito netamente científico, ¿a qué público yo voy a escribirle? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que nosotros podemos observar, que es el fenómeno de las publicaciones científicas. Y, por ejemplo, si solo nosotros revisáramos esta revista, que es una de las mejores, la revista Nature, podemos ver un fenómeno llamado infoxicación, porque, por ejemplo, la revista Nature en el año 2000 publicaba 30 artículos por hora, en el año 2016, cada 2 minutos, 2 por minuto, en el año 2020, 7 por minuto. Así es que tenemos más de 10.000 publicaciones académicas al día y esto es solo de la publicación científica de la revista Nature. Así es que otras, eh, cuántas otra información no podemos nosotros encontrar en diversas fuentes de conocimiento. Por eso les propongo que nosotros hagamos un análisis crítico de la literatura científica y que no nos conformemos con una revisión somera de las diferentes fuentes que podemos encontrar. Por ejemplo, miren la gran cantidad de información y las mejores revistas, ¿cierto? Están siempre publicando. Así es que tenemos este problema llamado infoxicación. ¿Qué deberíamos entonces nosotros saber? Uno, conocer las diferentes fuentes del conocimiento, aplicar las metodologías específicas para poder entender la información científica e interpretar la información disponible. Una vez leí en un libro
muy interesante. Si lo pueden encontrar, sería fascinante. Aquí lo debo de tener en mi biblioteca. Eh, un sitio hacia un sitio en la cumbre, un libro espectacular. Y básicamente ese libro dice que la oportunidad de nosotros, cada vez que leemos, lo que hacemos es prestarle las palabras al autor para poder expresarlo. Y así efectivamente va a crecer nuestro intelecto. Así es que la lectura te edifica. De hecho, la lectura es el mejor amigo que nosotros podemos tener, el libro, porque el libro todos los días que tú lo leas te va a decir lo mismo, no va a cambiar. Así es que la lectura crítica debemos hacerlo nosotros de este tipo de artículos. Lo primero que tenemos que hacer es comprender eh, e inferir del texto. Es decir, podemos comprender la esencia con que el autor está queriendo dar a entender su idea. Posterior a la lectura, debemos analizar, dar un juicio con validez científica que nos permita tomar decisiones acertadas y en el momento adecuado. Y es necesario tener una serie de conocimientos previos, tener y aprovechar el uso de un rigor metodológico que me permita tener una mayor aproximación a ese conocimiento y poder luego aplicarlo en cualquier escenario del cuidado de enfermería. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta la diferencia entre lo que nos hace un enfermero de un técnico, ya que los técnicos solamente consumen información, pero nosotros, los enfermeros, no solamente llegamos a consumir información, sino que producimos información. De hecho, un técnico ni siquiera a veces consume información, sino que hace las cosas de manera automática. En cambio, el enfermero la produce, pero también la consume para poder producirla de buena calidad. Así que necesitamos utilizar o seleccionar el mejor nivel de evidencia disponible, dada la alta producción científica. ¿Cuántos, por ejemplo, de los más de 700.000 artículos que se publican en Medline al año nosotros nos hemos leído? A veces no alcanzamos a leer ni siquiera un artículo al día. Así que necesitamos ejercitar nuestra capacidad de selección para poder discernir los artículos, los mejores artículos, ya que no solamente el arbitraje es suficiente. Hemos tenido alguna serie de casos y bueno, eso sería otra charla que pudiéramos revisar de cómo en las mejores revistas científicas hay una cantidad de errores interesantes que nos deben ayudar a nosotros a alertarnos un poco y hacer juicio de esa capacidad, de esa lectura crítica. Así es que hay una estrategia también que les propongo en este momento, que es una estrategia de lectura crítica que se basa básicamente en el método IMRD, que la introducción que voy a leer en el primer capítulo, yo voy a leer el planteamiento del problema, yo voy a leer ahí los datos estadísticos que me ayuden a convencer que efectivamente existe un problema y que ese problema está bien planteado. En la metodología voy a mirar la validez del estudio, voy a mirar efectivamente el cómo yo voy a aproximarme a ese conocimiento y si es la mejor ruta para poder alcanzarlo. En los resultados yo voy a mirar la información nueva, la información relevante, lo que me genera nuevo conocimiento. Y en la discusión me voy a tratar de abrir mi mente para revisar todo el panorama que hay a nivel mundial, local o nacional. ¿Qué debería saber? Yo necesitaría conocer tres cosas. Primero, conocer las diferentes fuentes del conocimiento que están disponibles, aplicar las metodologías, interpretar luego de aplicar esa información. ¿Cómo empezar la búsqueda? Bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar fuentes confiables de información. ¿Cómo lo hago? Bueno, nos vamos a estructurar a nivel local, regional, internacional, pero también yo debo de seleccionar un idioma. Así es que puedo entonces comenzar en clasificarlos, esa información desde lo más general a lo particular o de lo más particular a lo más general. Puedo comenzar por los repositorios institucionales, repositorio de la Universidad de Cartagena, Universidad de Antioquia, Universidad o Corporación Universitaria Adventista donde yo trabajo,
o en los directorios, que muchos de esos son open access, es decir, que yo, cuando ustedes ven el candadito abierto, yo puedo leer el documento y descargarlo sin ningún inconveniente, o puedo utilizar las bases de datos, ¿cierto? Aquí tenemos varias bases de datos. Comencemos por los repositorios institucionales. ¿Cuáles son sus características? Generalmente son institucionales. El sistema de información intelectual se almacena, se preserva y se difunde, y es la literatura científica que yo tengo de las actividades que puedo hacer en mi institución. La Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena tienen sus repositorios eh, institucionales. Los directorios, ¿cuáles son las características? Generalmente son regionales, se registran datos básicos como país, título, temas, editorial y responsable. Ustedes pueden mirar allí en DOAC o en Latindex, que son dos de los famosos. Y en las bases de datos son generalmente internacionales, son arbitrados por expertos, su contenido es contenido científico importante, un consejo editorial que es idóneo y tiene una periodicidad de la publicación. Ahí tenemos a Medline, Science Direct, ESCOHOP o Lila, entre otros, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de repositorios, como la Universidad Adventista, como el repositorio institucional. Ustedes podrán encontrar ahí tesis, disertaciones, libros, tanto que hay para que nosotros podamos investigar o revisar. La Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, por supuesto. En Cibertesis es un repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muy bueno, tiene una cantidad de tesis impresionantes. Y ejemplos de directorios, en este caso, vamos a bajar aquí para que podamos ver. DOAC, eh, vamos a revisar, vamos a seguir revisando. Latindex y las diferentes bases de datos. En este caso, Web Science, PubMed, ESCOP, Lila, Redalit, Science Direct, Cielo, ROAD. Y bueno, ya ustedes podrán revisar el índice Simago o Simago para que puedan revisar, ¿cierto? Las publicaciones y que ustedes puedan también mirar allí cuál es su autor preferido o el autor que más publica sobre su tema, en fin. Ustedes están observando aquí la clasificación en Google Académico de las revistas que más publican con su índice H, y estábamos viendo un par de ejemplos como Nature, entre otras, ¿no? JAMA, en fin. Muy bien, un catálogo de la universidad donde yo trabajo, Scopus, y ustedes podrán ahí revisar. Bueno, el segundo punto, debo aplicar la metodología para poder entender la información. ¿Cómo es esto? Yo debo de revisar el algoritmo para poder clasificar el tipo de investigación clínica. En este caso, si yo tengo, el investigador tiene una propuesta, él debe revisar si ese estudio es observacional o si es un estudio experimental. Si el estudio es un estudio experimental, hay que revisar si el estudio es aleatorizado o no aleatorizado. Y en este caso, voy a quitar acá para que podamos ver mejor. O si en este caso el estudio es un estudio observacional, si hay comparaciones entre grupos, sí o no. Si no hay comparaciones, sino solamente una sola variable, simplemente un estudio descriptivo. Y si hay comparaciones entre dos o más variables, puede ser un estudio analítico, y dependiendo de la dirección en que yo quiera revisar, si es un estudio de cohortes, si es un estudio de casos y controles, o un estudio cross-sectional, que en este caso es longitudinal. Perdón, eh, que se toma cross-sectional, que se toma una sola aplicación de una sola encuesta y se revisa simplemente, se hace una revisión. Muy bien. Y el tercer punto, bueno, en la imagen anterior podemos revisar mucho más de la metodología, pero bueno, por factor tiempo, tal vez lo que quiero es un panorama general. Y el tercer punto es interpretar la información que está disponible. ¿Cómo puedo yo interpretar esa información que está disponible para nosotros? Bueno, yo puedo utilizar las guías Casper. Entre otras, hay muchas guías, pero utilicé estas
porque estas unas vienen en español y son instrumentos para hacer lectura crítica y vienen recomendadas por diferentes eh, habilidades que yo debo de hacer dependiendo del tipo de investigación, ¿sí? Entonces, ustedes van a entrar en www, en Google, por ejemplo, y ponen guías Casper para lectura crítica de trabajos de investigación. Y ahí van a encontrar que la metodología Casper es una organización sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que fue creada con el único objetivo de que haya una red, en este caso es española, y que ustedes puedan aplicarle esta guía de lectura crítica a los estudios que ustedes realizan para que puedan obtener las mejores conclusiones, ¿cierto? Entonces, en el primer paso, ustedes le pueden dar aquí lecturas de guías recomendadas o en instrumentos para lectura de lectura crítica, ¿cierto? Vamos a avanzar. Entonces, ustedes podrán encontrar en este programa de habilidades para lectura crítica en español. Ustedes podrán encontrar este tipo de archivos donde están las plantillas de ensayo clínico, plantillas de revisiones sistemáticas, plantillas para estudios diagnósticos, de corte transversal o cross-sectional, o en fin, ustedes van a encontrar todas las guías ahí disponibles. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con ensayo clínico. Para la guía con ensayo clínico de Casper, tiene 11 preguntas. Hay una serie de comentarios generales donde usted le aplica. Una vez que apliquen esos comentarios generales, entonces usted le hace de esas 11 preguntas. Las primeras 3 preguntas son de eliminación, pueden ser respondidas rápidamente. Si la respuesta a las 3 es sí, entonces vale la pena continuar con las respuestas o las preguntas siguientes. Puede haber cierto grado de revisión de las preguntas y lo ideal es que seamos muy críticos y que no escondamos las respuestas, sino que seamos muy objetivos más bien, y ahí vamos a ir revisando cada pregunta por pregunta para que podamos ir avanzando. Entonces, por ejemplo, en esta guía, ¿son válidos los resultados del ensayo? Entonces, estas son preguntas ya de eliminación. Si orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. ¿Qué significa eso? Una pregunta debe definirse en términos de si la pregunta tiene población de estudio, la intervención es realizada, los resultados son considerados, entonces usted coloca sí, no. O hay la opción de colocar no sé. Lo ideal es que todas le puedan dar sí para que usted valga la pena seguir. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes en tratamiento? Si no fue aleatoria o si no se evidencia, lo mejor es no sería seguir, porque en un ensayo que no tiene aleatorización, ya está mal la metodología. Y luego de eso, entonces ya seguimos con las preguntas. Hay preguntas específicas que son preguntas de detalle, donde se mantuvo el seguimiento a los pacientes, sí o no, a los clínicos, al personal de estudio. Fueron similares los grupos de comienzo del ensayo. Al margen de la intervención de estudio, los grupos fueron tratados de igual modo. Y luego a la parte B, ¿cuáles son los resultados? Específicamente, es muy grande el efecto del tratamiento y en este caso qué desenlaces se midieron, los desenlaces medidos son los del protocolo. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto porque nunca uno, a veces en la academia, cuando se sienta a leer un artículo, lo lee con detenimiento y menos le aplica este tipo de guías, que básicamente son para el disfrute, ¿no? De la lectura y para evidenciar que estamos haciéndolo bien. ¿Pueden ayudarnos estos resultados? Entonces tenemos otras 3 preguntas más y lo importante es que ustedes vayan viendo la leyenda o la ampliación de esa pregunta. Por ejemplo, ¿puede aplicarse estos resultados en tu medio de tu población local? La ampliación sería, ¿crees que los pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos a tus pacientes? Le aclara un poco el panorama y es más fácil que yo pueda entonces aplicar estas lecturas o estas guías. Así es que haciendo un breve resumen o retomando lo que hemos hablado en estos cortos minutos, criterios para la evaluación crítica. Entonces, es significativo el problema que se está investigando. Para mí, ¿cuáles son los puntos fuertes
principales del estudio que yo estoy realizando, cuáles son las debilidades principales del estudio. Utilizaron los investigadores una metodología sólida, reflejan los hallazgos del estudio y la realidad con exactitud, concuerdan los hallazgos con, obtenidos de estudios previos. ¿Pueden otros investigadores reproducir el estudio? ¿Cuáles son las implicaciones de los hallazgos para la práctica de enfermería? Estos criterios para la evaluación crítica resumen un poco lo que hemos hablado, pero son propuestos en el 2012 por Burs y colaboradores. Así es que muchas gracias por su atención. Es bien importante que nosotros sepamos algo, que si queremos realmente que las cosas nos pasen, tenemos que pagar nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Nada es gratis y todo lo valioso necesariamente pasa por un proceso. Así es que, bueno, he tratado de hacer lo más corto posible la presentación, tratando de no pasarme los minutos que ustedes tienen, pero lo más importante es que ustedes puedan aplicar esos tres principios, tratar de estructurarse, de indagar, eh, de ser muy concienzudos con la actividad que ustedes realizan, y entonces los resultados van a ser simplemente una excusa, porque lo que generalmente nosotros hacemos es estar pensando en el resultado. Y cuando pensamos en el resultado, no hay un cambio significativo. Nosotros tenemos que convertirnos en investigadores y en lectores críticos de la literatura científica. Y para poder hacer eso, no hay mejor motivación que no pensar en el resultado, sino en el proceso. Y esa es mi invitación el día de hoy. No pensemos nunca en el resultado que yo voy a obtener de ser un investigador, de producir un artículo, de producir un capítulo de libro o un producto de investigación, para obtener de pronto un resultado. No pensemos tanto en el resultado, sino gocémonos en el proceso y preparémonos para que hagamos un muy buen proceso a través de a veces beber de la fuente adecuada, estructurarme, poder indagar, utilizar guías de lectura crítica, que en este caso les he hablado nada más de las CASPE que están en español, pero dependiendo del tipo de artículo yo puedo utilizar cualquier tipo de lecturas, guías de lectura crítica, que también hay muchas que están en inglés y que son las que más se utilizan en el campo científico. Y bueno, esto es todo. Quedo atento a cualquier duda, interrogante que ustedes tengan, en que les pueda solucionar. Y ahí disculpen que estoy bastante cansado. Bueno, nos vemos. Un abrazo.